Mis queridos hermanos en el Señor, gloria a Jesús resucitado. Ciertamente, Él ha resucitado. Es el acontecimiento glorioso que celebramos en este domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Pero hermanos, preguntémonos en este momento, ¿por qué resucitó? Evidentemente, una primera respuesta muy natural sería porque murió. Porque una persona que no ha muerto no resucita. Y Jesús resucitó porque murió. Pero resucitó para la gloria. Resucitó para vivir eternamente a la diestra del Padre. Hermanos, aquí podemos ver lo que podríamos llamar tres aspectos de todo este misterio. Si Él murió para resucitar, ¿de qué manera murió? ¿Y por qué motivo murió si Él, siendo Dios, Dios y hombre, no tenía necesidad de morir? Él podía haber continuado viviendo eternamente sin necesidad de pasar por la muerte y por tanto sin necesidad de resucitar. ¿Por qué murió? ¿De qué manera murió? Yo creo que, hermanos, es importantísimo que, culminando la Semana Santa, volvamos a hacernos esa pregunta para poder entender la importancia capital, enorme, que tiene el hecho de la resurrección. Hermanos, Él murió porque nosotros con el pecado habíamos ofendido a Dios Padre. Habíamos ofendido al Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo habíamos ofendido. Y habíamos, por tanto, ofendido al Padre, y habíamos ofendido al Espíritu Santo, y habíamos ofendido también al Hijo, o sea, a Jesús, el Hijo encarnado. ¿Por qué entonces Él muere? Muere porque hemos pecado. Y Él no quería que nosotros fuéramos víctimas de nuestros propios pecados. Porque quien muere siendo víctima de sus propios pecados, se va al infierno. Y eso Dios no lo quiere. Entonces,
Él, precisamente sin necesidad de hacerse hombre, sin embargo, se hizo hombre para redimir, para salvar al ser humano. Y salvarnos padeciendo, experimentando todo el dolor, todo el sufrimiento físico, moral y espiritual de su tremenda pasión y muerte en la cruz. Y resucita. Entonces, con su pasión, con su cruz y con su resurrección, nos redime, nos salva. Como lo hemos dicho en días anteriores, durante la Semana Santa, no se contenta con redimirnos. La redención es solamente quitar el pecado. Pero además de redimirnos, entonces nos salva. Por eso siempre cuando nos referimos a todo el misterio de Jesús, decimos que Él es nuestro Salvador. Rara vez decimos que Él es nuestro Redentor. Con mucha mayor frecuencia decimos, Él es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque no se contenta con quitarnos el pecado, con perdonarnos el pecado, sino que va mucho más allá. Nos salva. ¿Y qué es salvación? Salvación es vida en plenitud. Para eso vine, para darles plenitud, vida en plenitud. Él mismo lo dijo. He venido para darles vida y vida en plenitud. ¿Y qué significa vida en plenitud? Significa vivir partícipes de la gloria y de la santidad de Dios. Hermanos, aquí podríamos abundar y profundizar muchísimo en esta realidad. Pero seamos concretos. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que corresponderle. Entonces, de contemplar, de adorar, de agradecerle a Jesús el haber vivido la pasión y la muerte en la cruz y haber resucitado para salvarnos, de contemplar ese acto que Jesús vivió hace ya más de 2000 años, tenemos también que contemplarlo y vivirlo y experimentarlo en el presente. Porque Jesús sigue viviendo su pasión, su muerte y su resurrección en el sacramento que Él instituyó precisamente para eso. Lo instituyó. Debemos repetirlo y debemos insistir muchísimo en esto, y yo considero que en esto debiéramos insistir todos los días, tanto en lo privado como en lo público, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo profesional, en lo cultural. En todo debemos nosotros vivir la experiencia de la pasión, la muerte en cruz, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo vivir esto entonces en el momento actual? De la misma manera que Él
lo sigue viviendo. ¿Cómo sigue viviendo esto Jesús? ¿Lo sigue viviendo solamente en el recuerdo, en la memoria? No. Lo sigue viviendo físicamente. Físicamente Él lo sigue viviendo. Moralmente lo sigue viviendo. Espiritualmente Él lo sigue viviendo. Y por eso, hermanos, Él merece hoy, no solamente en el pasado, sino hoy, en el perpetuo presente de nuestras vidas y por tanto en el futuro de nuestras vidas, Él merece que adoremos su pasión, adoremos su muerte en la cruz, adoremos su resurrección. Pero, ¿cómo la sigue viviendo Él? Para que nosotros podamos entonces darle lo que Él merece. Eucarísticamente. Cristo nuestro Señor, en la Santísima Eucaristía, sigue padeciendo, sigue experimentando el dolor físico, moral, espiritual de la cruz. Y sigue experimentando, sigue viviendo la gloria de la resurrección en la Eucaristía. En la Eucaristía padece, en la Eucaristía vive la cruz, en la Eucaristía Él vive también la gloria de su plena unión con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Porque no otra cosa es el cielo. El cielo no es un lugar, es un estado de vida. Y en ese estado de vida, en ese estado de vivir en plena unión al Padre y al Espíritu Santo, Jesús vive eternamente la gloria. Padece, muere, vive la gloria. Y entonces, queridos hermanos, nosotros, viviendo la Eucaristía, visitándole con frecuencia en el sagrario, participando con la mayor frecuencia posible de su pasión, de su muerte en la cruz, de su resurrección en la Santa Misa, y por tanto, uniéndonos a Él al comer y beber su carne y su sangre en la Sagrada Comunión. Hermanos, ahí estamos entonces nosotros viviendo lo mismo. Morimos. Padecemos, morimos y resucitamos. ¿Cómo padecemos? Viviendo y experimentando todos los dolores, todos los sufrimientos, todas las incomodidades, todas las preocupaciones, las enfermedades, la salud, la soledad, la compañía, el desprecio o el aprecio, viviendo todas las circunstancias de nuestra vida como parte de esa pasión. Vivimos la cruz. Tenemos que cargar la cruz. El que no carga la cruz muere para siempre. El que no carga la cruz muere para siempre. Porque quien no vive la cruz, hermanos, no podrá morir. Y por tanto, al no morir, no resucita. Se pierde para toda la eternidad. No desaparece, que fue una herejía dicha hace algún tiempo por un hereje.
se pierde para siempre, o sea, se va al infierno. Pero, hermanos, quien vive de verdad la cruz, quien vive el fruto de la cruz. ¿Y cuál es el fruto de la cruz? La conversión, el arrepentimiento y una auténtica vivencia continua, constante de las virtudes cristianas. Fe, esperanza, caridad, prudencia, sabiduría, fortaleza, templanza, pureza, discernimiento, perseverancia, humildad, comprensión, etcétera, etcétera. Esa es la auténtica vivencia de la pasión, muerte en cruz y resurrección que debemos dar en nuestras vidas como fruto de participar y de vivir unidos eucarísticamente a Jesús. Unidos eucarísticamente a su pasión, unidos eucarísticamente a su cruz, unidos eucarísticamente a su muerte, unidos eucarísticamente a su resurrección. Hermanos, tratemos de profundizar en esto. No solamente hoy, toda esta semana de Pascua y todos los días de nuestra vida, tratemos de ir profundizando, de ir fortaleciendo esta experiencia verdaderamente católica, verdaderamente cristiana. Un verdadero católico tiene que vivir esta experiencia. Vuelvo a repetirlo, el católico que no vive esta experiencia de pasión, de muerte en la cruz, de resurrección eucarísticas, está muriendo. En cambio, el católico que la vive no solamente llega a resucitar, sino que se perfecciona como debe ser. Se perfecciona según la voluntad santísima de Dios para con cada uno y por tanto se santifica y llega al grado de santidad que Dios quiere de cada uno. De acuerdo con el estado de vida, de acuerdo con las posibilidades y de acuerdo a su propio y continuo, ininterrumpido esfuerzo. Hermanos, que el hecho de haber vivido esta Semana Santa y estar viviendo este domingo de resurrección y toda esta semana de Pascua que estamos comenzando, como fruto de ello, que seamos verdaderamente como el Señor nos exhorta también desde su padecimiento, desde su cruz, desde su muerte en la cruz, desde su resurrección. Jesús nos continúa diciendo: sed santos, porque santo es vuestro Padre Celestial. El que no quiere hacer el esfuerzo por ser santo, ofende gravemente, peca gravemente por omisión contra Cristo, contra el Espíritu Santo, contra el Padre. En cambio, quien hace el esfuerzo agrada a Dios uno y trino, se santifica y se prepara un lugar precioso en el reino eterno de Dios, que es lo que deseo para todos nosotros y para todos aquellos que tengan relación con nosotros, familiares, conocidos, alumnos, discípulos, servidores,
superiores, para todos. De manera que podamos entonces formar verdaderamente el cuerpo místico de Cristo, que no está destinado a desaparecer, sino que está destinado a participar de la gloria eterna de Dios en Cristo Jesús, en Cristo hostia.